Javier Milei limpió a 2 traidores de su consejo de asesores y explicó el motivo por el cual los echó. ¿A quién echó Javier Milei? A Espotorno y a Teddy Karagossian. Bueno, evidentemente es un tuit muy fuerte del presidente Javier Milei, dice origen de la traición, dice directamente uno traicionó porque quería aferrarse a información confidencial para hacer más rentable la consultoría. Afanarse información confidencial que tenían muchos asesores. Lógicamente hace referencia a Espotorno, que tiene una consultora. Aquí dijo aferrarse y es afanarse. El otro lo hizo después de fracasar en imponer una agenda prebendaria. ¿A quién se refiere Javier Milei? Bueno, se refiere a los 2 ex integrantes del consejo que él tenía, el Consejo Económico, que son Fausto Espotorno, el consultor de la consultora Orlando Ferreres, y Teddy Karagossian, luego de las declaraciones que hizo aquí en La Nación Más con Eduardo Feynman. Sí, bueno, dame el tuit de nuevo, a ver. La primera parte habla de Fausto Espotorno, entonces. Uno traicionó porque quería afanarse información confidencial para hacer más rentable la consultoría. Exactamente. Habla de Espotorno. El otro lo hizo después de fracasar en imponer su agenda prebendaria. Habla de Karagossian. Y fíjate después que dice, hay muchos analistas que son muy ingenuos muy intelectualmente deshonestos. Bueno, durísimo, Milei. Muy duro. Bueno, muy duro, y bueno, tiene que ver un poco con lo que está pasando y con todo lo que ocurre dentro de lo que yo llamo el escenario de Javier Milei. Esto había dicho Espotorno, mira, escúchalo. ¿Me explicás lo que pasó ayer? Pasó, a ver, creo que lo que pasó es que una gran decepción del mercado, si lo querés ver de alguna manera. Y muy específicamente en lo que se refiere a bancos, porque uno mira las acciones del Merval y la que cayeron son los bancos. Las otras, se ven las acciones de energía, cualquiera, Siderar o de industria, Siderar, Pampa, todas subieron. Entonces, en realidad, esto fue muy específico. Bueno, esto cuando criticó... Sí, eso es cuando criticó en realidad el al anuncio ministro de Economía, Luis Caputo, y a el Bausili, anuncio que había hecho. Y en realidad, por eso, de alguna manera, se va Espotorno. Espotorno se va por criticar lo que anunció la dupla en ese momento del Ministerio de Economía, Luis Toto Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, cuando ese 28 de junio, ¿te acordás?, anunciaron todas las medidas que iba a tomar el gobierno para entrar a la famosa fase 2 del plan, que es cerrar la famosa tercera canilla. Bien. Listo, aquí no solamente es ese problemita el que tuvo Fausto Espotorno, sino que fue deshonesto intelectualmente, porque se puso a criticar las medidas anunciadas de Luis Caputo y Santiago Bausili, dando una crítica totalmente negativa de las medidas de Luis Caputo y Santiago Bausili, pero siendo deshonesto intelectualmente. ¿Y por qué te digo deshonesto intelectualmente? Porque Mike Bogiano explicó este tema y le sacó la careta a Fausto Espotorno. El lunes, cuando entra en vigor este anuncio de que el Banco Central va a comprar dólares al oficial y los va a vender en el contado con liquidación, ese día el dólar baja redondeando, déjame redondear, de 1.400 a 1.300. Y muchos dijeron, bueno, es el Banco Central que salió a vender. Y no es así, porque las ventas que hubo fueron de 12 millones de dólares, que no es el número ese. Y lo que yo comenté ahí es que el mercado, al menos por ahora, le creyó a la medida, porque esa caída tan fuerte no fue producida por los 12 millones de dólares que vendió el Banco Central, sino es por el propio mercado. Y después había algunos que decían, la bolsa cayó 12%. La bolsa había caído 4%. Lo que pasa es que el otro 8% es apreciación del peso. Si lo mirás la caída en pesos, claro que cayó el 12%. Pero sí, se apreció el peso argentino. Por eso esa caída medida en pesos. Que me parece que en realidad la bolsa hay que medirla en dólares. Que la moneda fuerte es en dólares. Yo cuando me fijo cuánto valen las acciones, que creo que todo el mundo se fija cuánto valen las acciones en dólares argentinas, en dólares en Estados Unidos. Y la otra cosa que me parece interesante marcar, que leí en algunas notas algo que me pareció un poco confuso, porque decía, si el Banco Central ahora va a comprar dólares al oficial y lo va a vender en el contado con liquidación con el objetivo de achicar esta brecha, no tiene manera de acumular reservas. Y si no tiene manera de acumular reservas, ¿de dónde van a sacar los dólares para pagar los cupones? Y esto viene de la confusión de tanto tiempo de que en realidad el Banco Central se tiene que hacer cargo de las deudas del Tesoro. Como ahora tenés superávit fiscal, superávit financiero, no solo fiscal, sino financiero, para que lo voy a aclarar por el que no sabe. Superávit fiscal es que operativamente a vos te entra más de lo que gastás.
Y cuando es superávit financiero, quiere decir que además te alcanza para pagar los intereses de tu deuda. La situación hoy del Tesoro es de superávit financiero, lo cual le entran más pesos y con esos pesos tiene que salir a comprar los dólares para pagar su deuda. Pero es el Tesoro el que se tiene que hacer cargo de ir a comprar los dólares para pagar sus cupones. No es el Banco Central. Después, si el Tesoro los aparta en el Banco Central como obteniéndolos algo así como en garantía para que se vea que ya tiene esos dólares, por supuesto que es un extra. Pero es un contratiempo esto que pasó en este segundo semestre, digo, a la luz de lo que estaba esperando el gobierno, de un rebote de la economía y demás. ¿Es un contratiempo esto que pasó con el dólar? por un segundo me da la impresión de que toda la explicación que di no sirvió para nada. Bueno, lo que pasa es que yo para economía soy muy malo, pero puedo hacer preguntas ignorantes. Pero yo lo que te digo es lo siguiente. ¿Esto estaba previsto entonces? No, a ver, no sé qué quiere decir. ¿Qué es esto estaba previsto? Lo que pasa es que, a ver, Adorni lo que dijo es, no nos interesa el dólar. Sí. Dijo, no estamos preocupados por el dólar. Dijo, Sí. ¿no es cierto? Estamos preocupados por otras cosas, dijo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que está preocupado el gobierno. Déjame hacer un exégesis. Esta palabra un poco sofisticada que me salió. Al final, la preocupación número uno del gobierno es ¿cuál? ¿Cuál creen ustedes? Bajar la inflación. Bajar la inflación. Punto. Sí. Entonces, los anuncios, los últimos anuncios, de decir, se apagan todos los motores por los cuales vos emitías. El primero era para financiar al Tesoro. Eso era 5 puntos del producto del año pasado. El segundo, que en realidad era el más grande de todos, era la deuda, los intereses de la propia deuda del Banco Central, los intereses de las LELIQs o de las LEBACs, que terminaron después siendo pases, pero lo mismo, ¿sí? Tercero, tenías la emisión que vos inyectabas para después comprar dólares. Y cuarto, un poco menor, porque es un poco más sofisticado, todo lo que podía estar involucrado en derivados como dólar futuro, puts y demás. Todas esas turbinas están apagadas, las 4. El Banco Central no emite más pesos. Ese es el título. El Banco Central no emite más pesos. ¿En qué momento de la economía argentina se dejó de emitir pesos? Reciente, en los 90. En los 90 tuviste un periodo de bajísima inflación. Solamente emitías cuando tenías una contrapartida en dólares, ¿sí? Acá vos podrías emitir si tuvieras un aumento de la demanda de dinero, pero eso es otra cosa más sofisticada. Pero no va a haber emisión, ¿sí? Porque hay un sobrante monetario que probablemente se termina haciendo. No hay emisión. Sí. No hay emisión y vos tenés superávit fiscal. Entonces, si el mercado o Montoto o quien sea en un determinado momento tiene miedo y va al dólar, ¿sabés cuál es la moraleja? Va a terminar perdiendo. Porque la lógica por la cual en Argentina el dólar se escapaba hacia la estratosfera era porque tenías expectativas de inflación creciente, que hoy están yendo para abajo, porque tenías déficit fiscal sin ninguna expectativa de que desapareciera, y porque además no paraban de inyectar combustible para que el dólar subiera, que era la inyección de pesos. Entonces no tenés más nafta y las expectativas están para el otro lado. El que compra dólares hoy porque piensa que va a subir hasta la luna, me parece que se equivoca. En las últimas horas surgió Mariana Dal Poyetto, ahí estaba buscando algunas de las declaraciones. Dice, criticó las nuevas medidas del gobierno y planteó que generan una caída de las reservas y aumento del riesgo país. Eso es lo que dijo Adorni también. Está bien. Dijo, no nos preocupa el dólar ni tampoco el riesgo país. Me gusta el comentario. Porque ahora todo el mundo resulta que es experto en la interpretación de lo que pasa con los activos financieros. Estoy totalmente de acuerdo. No, pero déjame, porque esto es súper importante. Porque ella no es una economista de mercado. ¿Qué te quiero decir con esto? A pesar que trabajó en el Banco Central, ¿no? Como... No sé cuántas veces ha operado en su vida o si realmente entiende cómo funcionan los mercados financieros y lo que es que algo esté en los precios o que algo no esté en los precios. Cuando vos tenés una determinada noticia que fue recontra esperada y sale, por más que esa noticia sea positiva, los activos pueden caer. El ejemplo súper reciente es la ley de bases. ¿La ley de bases es positiva para Argentina? Sí. Es indiscutible. Ahora, salió la ley de bases y las acciones cayeron, ese día subieron y de ahí cayeron, de ahí para acá, 5, 6, 7, 10% del acumulado. Sí. No por nada existe el adagio que dice comprar con el rumor, vender con la noticia. Sí. Cuando Argentina entró a ser país emergente en el gobierno de Macri, la reacción inicial fue un salto en precios y después cayó
varias semanas. Después retoma. Cuando a Bitcoin le aceptan tener un ETF, Bitcoin hace máximo y cae durante 3 semanas. ¿Qué es un ETF? ¿Qué sería? Un fondo cotizante. Perfecto. Cuando Bitcoin lo permitieron cotizar como fondo en la bolsa de Nueva York, Bitcoin venía subiendo, sale la noticia y Bitcoin cae durante algunas semanas. Porque la lógica de los mercados financieros tiene que ver con qué cosa está trasladada ya a los precios. A mí me parece que, hagamos la película entera, las acciones de Argentina, algunas que han subido, déjame ponerte el ejemplo de Banco de Galicia que lo repasé hoy a la mañana, pasó de $10 a 36. Es una suba de 260%. De 36 fue a 27. ¿Es el fin del mundo? Bueno, en realidad tenés que ver de dónde partiste. Pero es un proceso natural dado el movimiento que tuviste. Lo mismo pasa con el riesgo país. El riesgo país al final es el precio de un bono, una canasta de bonos. Pero los bonos de Argentina han recuperado de situación de default rabioso de 18 centavos a 60. Ahora de 60 tuve una corrección, que están en 50. Un poquito más en realidad, si vos tenés en cuenta que el AL30 pagó capital, está en 53. La verdad, ahora, no me parece nada dramático. Sin embargo, no me parece, y esto es lo más importante, me parece equivocado asociar un anuncio con el comportamiento inmediato posterior de lo que pasa en el mercado. Perdóname, Mario. Ahí teníamos bien explicado cómo Fausto Espotorno fue deshonesto intelectualmente. A Bogiano no se le pasa ninguna. Y ese es el verdadero motivo por el cual lo echaron a Fausto Espotorno. Además de ser deshonesto intelectualmente o inepto por no entender las medidas, como lo dijo el propio presidente Milei en su tweet, y además por afanarse información confidencial que solamente gozaba, que solamente podía tener al ser miembro del Consejo de Asesores del presidente. Eso por parte de Fausto Espotorno. Ahora vamos con Teddy Karagossian. Si no viste las declaraciones polémicas de Teddy Karagossian, te las dejo acá. El dólar, hablando del dólar, ¿está atrasado según su saber y entender, según su visión? Hoy en un tweet, alguien me preguntaba lo mismo y yo dije que sí. Leí un señor Lanari, que no sé quién es, de la Secretaría de... Bueno, es el segundo de Adorni. Ah, el segundo de Adorni. Javier Lanari. Debiera ser más cuidadoso con lo que dice. Hay 400.000 personas en la industria textil que hacen entre ropa, hilo para el chorizo, digamos, o sea, todo el rango. Y el tipo dice, digamos, que gracias a él y que eliminaron las etiquetas, ahora se va a poder importar libremente. 80-90% de lo que se vende en un shopping es importado. 2% de ese precio son aranceles, el resto son alquileres y financiación. Está buscando debajo del árbol equivocado. El señor ese lo que debiera saber y hacer es bajar los impuestos a la importación. Pero también debiera subir el precio del dólar al valor que tiene que ser. Esto es lo que escribió. Se acabó la joda de tener ropa de pésima calidad a precios de la alta y última moda europea. A competir libremente en beneficio de la gente. Bastante estúpido el comentario. Yo, a diferencia del Estado, no tengo el derecho de imprimir dinero. Claro. Digamos, y recién pensaba, si yo dolarizo y me salen más dólares que los que me entran, después voy a imprimir dólares. Si vos dolarizás antes de hacer los cambios en el sistema impositivo o en el sistema laboral, ante una crisis te quedas sin dólares. Y cuando el Estado se queda sin dólares y quiebra un Estado, suceden cosas horribles, inimaginables, porque imagínate que no tenga fuerzas armadas. Imagínate que no pueda alimentar a la gente. Y esta reforma laboral no fue una reforma laboral. Fue una disminución de las multas, que está muy bien hacerlo, pero puede confundir a mucha gente. ¿Usted cree que las pymes van a tomar gente con esta...? No. No, de ninguna manera. Ahí lo teníamos a Teddy Karagossian criticando al gobierno, criticando las leyes laborales, criticando el rumbo económico. Es cierto que no le estaba pegando mucho, pero si tenés críticas destructivas, como por ejemplo con la reforma laboral, que dicho sea de paso no dijo que es la ley laboral que modificó el peronismo porque no querían dejar de pasar la ley laboral que pretendía el gobierno, porque si no se quedaban sin curro, entre ellos el peronismo ligado a la CGT, bueno, pusieron de condición
televisión sacar muchas cosas. Entonces claramente que se tuvo una reforma laboral leve, blanda, pero que es la posible en estos momentos donde no hay mayoría de la Libertad Avanza o mayoría del PRO, por ejemplo, para poder imponer su propia ley. Es la ley que se podía sacar. Viendo a Teddy Karagossian criticando algo que no dependió al 100% del gobierno y no lo hizo de inocente. Un empresario tan importante como Teddy Karagossian, que fue fuertemente ligado al gobierno de Alberto, muy fuertemente ligado también a Sergio Massa, bueno, se arrimó con Milei y quería avanzar en una agenda prebendaria. ¿Por qué? Porque él siempre ha ganado con la devaluación. Por eso pide una devaluación. ¿Por qué? Porque al empresario prebendario le va a ir bien. También se tiene que avanzar en una reducción de impuestos para que la carga no sea tan grande sobre el empresario, sobre el que da trabajo. Pero una devaluación no es la salida. Si la devaluación es una herramienta para salir adelante, yo no me explico por qué la Argentina no deja de ser un país pobre desde hace más de 10 años. La decadencia del peronismo no permitió crecer a la Argentina. Y devaluación tras devaluación, vimos que la competitividad sí se recuperó, pero luego de un tiempo, lamentablemente, no sirvió para nada, porque es un remedio de corto plazo. Es un remedio de corto plazo y sobre todo lo que más odian los kirchneristas es una ventaja para las empresas. Entonces, o son hipócritas o solamente son anti-Milei. Javier Milei echó a esos dos asesores. Uno, primero y lo más importante, por ser deshonestos intelectualmente. Y segundo, por los motivos que dijo en el tweet. Por afanarse información confidencial, es lo que dice Javier Milei. Y por otra parte, a Teddy Karagossian por querer impulsar una agenda prebendaria, cosa que no va a pasar porque Javier Milei dijo que va a luchar contra los empresarios prebendarios, contra la casta política y contra los sindicalistas chantas. Los kirchneristas lógicamente que pegaron el grito en el cielo diciendo que Teddy Karagossian solamente dio su expresión, solamente dio su crítica y que el gobierno no quiere libertad de expresión. Cuando la verdad es que no. Si un tipo como Teddy Karagossian te dice que no está de acuerdo con la ley laboral, es la que se puede, y critica de la forma que hizo, bueno, es mejor tenerte del otro lado porque seguramente no estás confiando al 100% y solamente fuiste un arrimado que está tratando de ver qué ventaja le puede sacar al acercarse al gobierno. Y eso Javier Milei lo tiene bien claro. Los traidores o los que se arriman por conveniencia se van afuera, al igual que el de la consultora, que salió a criticar las medidas de Caputo y de Bausili y que fue deshonesto intelectualmente. Porque Mike Bogiano ya lo explicó bastante bien. Entonces, si no van a ayudar con el plan de gobierno, si no van a dar lo máximo para avanzar en ese plan, es mejor que no sigan conformando ese consejo de asesores. Y para terminar, ese consejo de asesores tiene a alguien que los designa. Es decir, Javier Milei puede hacer lo que quiera con ese consejo de asesores. Puede quitar o poner a cualquiera. Por algo es su consejo de asesores, y si piensa que ya no le sirve para avanzar en el plan económico y si piensa que no le da soluciones a los problemas que plantea, y es totalmente inservible que estén ahí, punto. Es el derecho de Javier Milei de poner o sacar a quien quiera. Por algo es su consejo de asesores, y si no banca el plan de gobierno, bueno, seguramente no tendrá soluciones para ello. Y esa es una razón más y una opinión que yo tengo sobre por qué los echa, aparte de afanarse información, querer poner una agenda prebendaria y ser deshonestos intelectualmente. Muchas gracias por quedarte a ver hasta el final. Deja tu me gusta, deja tu comentario. ¿Qué pensás de la limpieza que va haciendo Javier Milei, por lo menos en su consejo de asesores? Déjalo en los comentarios, suscríbete y nos vemos en el próximo.